charla titulada Diagnóstico de Laboratorio de Disbiosis, a propósito de que desde hace unas semanas el laboratorio clínico del Hospital Metropolitano cuenta con el nuevo examen, una nueva prueba, y por eso es que estamos haciendo esta charla. Justamente lo que nos decía la doctora Indira Rivera, para nosotros es sumamente importante tener estos espacios de actualización médica y clínica continua. Por eso, desde hace más de año y medio, tenemos a EduMédica, que es la Asociación para la Educación Clínica del Hospital Metropolitano, y todas las charlas que hacemos las tenemos en línea. De hecho, ya pueden encontrar más de 32 charlas que hemos venido subiendo. Y la idea es que hoy, apenas terminamos esta sesión, la vamos a subir al canal de YouTube y va a estar disponible a partir de mañana a las 8 de la mañana. Antes de darle la bienvenida al doctor León de Mercerville y al doctor Juan Gabriel Vargas, también quería comentarles que la próxima semana tenemos otra charla de expertos. Esta vamos a estar sobre el tema hoy en día el mieloma múltiple se cura, a cargo del doctor Ricardo Montenegro Chávez, que es hematólogo, actualmente el presidente de la Asociación Costarricense de Hematología. Y el próximo viernes y sábado 7 y 8 de junio también tenemos el quinto simposio de oncología del Hospital Metropolitano. Entonces, como siempre, el tema de educación médica continua y la actualización constante es un tema importantísimo para nosotros. Sin más retraso, voy a darle la palabra al doctor León de Mercerville. Doc, ¿está por ahí? Está en mute. Hola. Ahora sí. Perdón, se desconectó el internet. Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Bien, por dicha. ¿Se ve la presentación? No se ve. En este momento se ve el Teams. Más bien, si gusta, a ver, pasémonos ahí al... Ajá, ahí sí se ve. Adelante. Ahí está. Muchísimas gracias. Buenas noches a los que están ahora conectados y que dicha Don León, perdón, ¿puede poner su cámara? De casualidad. Un segundito. Usted me tiene cerrado, seguro, porque no se abre. Sí, no se puede decir. No, no hay problema. Si quiere empezamos, no hay problema. Ok. La idea de esta noche, como comentábamos, para las personas que se están conectando y uniendo, es para que sepamos un poquito más de algo que todos conocen. Sin embargo, insistir en algún tipo de cambios que se vienen dando en el mundo del microbioma humano. Y dichosamente siempre uno quería saber si cuándo tenía uno enfermedades asociadas a la microbiota, y aparece por suerte un examen de estudio de la microbiota, un examen que se hace en las heces y un examen que uno podría determinar el grado de disbiosis que tiene el paciente. Entonces, con esa idea vamos a hablar, una parte la voy a dar yo, que es la primera parte de generalidades de microbiota y algunos manejos. Y la segunda parte la va a dar el doctor Gabriel Vargas, que es de microbiólogo de la Universidad de Costa Rica. Gabriel se fue para Estados Unidos más de 10 años y estuvo en diferentes centros universitarios y obtuvo el PhD en bacteriología de la Universidad de Chicago. Él ha estado trabajando muchísimo en el diagnóstico de enfermedades de la microbiota intestinal, y junto al doctor Pinto están investigando todo lo que es la población de la zona azul de Nicoya, y ahí han tenido grandes investigaciones y grandes hallazgos para compartir, y probablemente esta noche el doctor Gabriel nos va a hablar parte del tema de zona azul. Decía Hipócrates de 400 años antes de Cristo que toda enfermedad comienza en el intestino. ¿Cómo se habría adelantado tanto Hipócrates, 2000 años de lo que es ahora, para determinar que todas las enfermedades podían empezar en el intestino? Y no se sabía en aquel entonces lo que era una bacteria, lo que era un virus. Bacterias las vino a conocer el doctor Pasteur en los 1890 y tantos. Sin embargo, Hipócrates ya determinó que muchas de las enfermedades que nos afectan, todas comienzan en el intestino. La microbiota intestinal es un ecosistema microbiano constituido por bacterias, arqueas, levaduras, virus, que no solo colonizan la luz del tubo digestivo, sino que se adhieren a la superficie mucosa del tracto gastrointestinal
incluyendo microorganismos que son permanentes y algunos están de tránsito. Y además está el microbioma intestinal, que es el genoma colectivo que junto a las bacterias conforman lo que se llama la microbiota intestinal. Tiene diferentes filos, tiene diferentes tipos de bacterias, pero los que predominan en ese triangulito de izquierda en alto en rojo son los bacteroidetes de las clases 5640, 65 y 42, que representan el 48% de las bacterias que colonizan el intestino, y el otro porcentaje importante son el Firmicutes, que pueden ser de dos tipos, con lo que son clostridiales y con la clase 274, 178, y los Firmicutes, Molucutes y lo que es los bacilos. Eso nos están colonizando. Si ustedes pueden ver acá en esta transparencia, en la parte de la letra A, ahí conforme va avanzando el aparato digestivo desde el estómago hasta el colon, va aumentando la cantidad de bacterias y va aumentando la diversidad bacteriana. Y esto es sumamente importante para la salud intestinal, que hay una gran diversidad bacteriana, y no solo bacteriana, sino de otros microorganismos. Por ejemplo, en el estómago, en la parte más alta del tubo digestivo, hay ácido y mucha motilidad. Por eso ahí las bacterias no se pueden anidar y existen 10 a la 1 cantidad de bacterias donde predominan Lactobacillus, Veillonella y por supuesto Helicobacter pylori. Helicobacter pylori es una protobacteria que puede ser peligrosa, ya que puede producir en estómago gastritis, úlceras e inclusive cáncer de estómago o un tipo de linfoma que está ahí que se llama el maltoma. Sin embargo, cuando el Helicobacter está presente, hace que las bacterias beneficiosas no puedan crecer. Y ahí la idea buena del grupo Maastricht de que cuando hay Helicobacter pylori, y en nuestro país el 60% de las personas más de 18 años lo tienen, debería uno eliminarlas. Luego baja uno al duodeno, donde hay 10 a la 3, en el yeyuno 10 a la 4, y a la parte más distal del colon es donde hay la mayor cantidad de bacterias que nos colonizan, más o menos trillones de bacterias, 10 a la 12. Y es la parte más importante del ser humano, el órgano vital para el ser humano, es el colon ascendente, el ciego y la parte final del ilio. Si ven en la parte B, en el epitelium, no solo las bacterias están pegadas a la superficie, sino al moco que producen las bacterias, y es así que en el lumen intestinal hay gran cantidad de bacterias de tipo de bacteroides, bifidobacterium, enterobacterias, clostridium, etc. Empezamos a colonizarnos desde que somos concebidos y conforme vamos creciendo nos colonizamos más. Siempre se pensó que el mundo intrauterino era estéril, pero ahí es donde inicia la formación de la microbiota, desde la concepción. Y cada día se discute más si hay bacterias en el líquido amniótico o son señaladores de que hay bacterias en otros sitios. A la izquierda podría ser que haya bacterias en el endometrio, en el útero, que haya bacterias en vagina, especialmente el grupo Lactobacillus, que haya bacterias en las trompas de falopio, inclusive en el líquido seminal, que junto al óvulo va a formar al niño, podrían hacer señales de que puedan haber ya colonización de bacterias dentro del niño cuando está dentro de útero. Y es importante para los obstetras y los que manejan las mujeres embarazadas de que ellos tienen la formación de la microbiota durante 250 días, que son los 9 meses, porque para colonizar y tener toda la microbiota vamos a tener que pasar 1000 días. 1000 días es para colonizar todo el organismo. Y los obstetras tienen una cuarta parte del niño con ellos. De ahí que deben vigilar muchísimo la salud de la madre, la salud especialmente de no tener infecciones bucales y de que la mamá no aumente de peso muchísimo durante el embarazo, porque eso va a alterar las bacterias que tenemos. Es importante en el desarrollo y en el crecimiento de nuestra colonización de bacterias el tipo de nacimiento que tengamos. Cuando se nace por parto vaginal, existe una exposición a la microbiota vaginal y una exposición en el canal del parto. Y el niño se empieza a colonizar con bacterias muy beneficiadoras,
muy buenas para nuestra salud, que son bifidobacterios y lactobacillus. Cuando el nacimiento es por la vía no vaginal, para estar de acuerdo con lo que dice la doctora Judy Jiménez, no vaginal, entonces no hay ese contacto con la microbiota vaginal, no hay exposición al canal vaginal y entonces se coloniza el niño con bacterias que no son tan beneficiosas, especialmente enterobacterias y clostridioides. Es decir, la manera ideal de nacer es por la vía vaginal. Cuando los niños nacen por cesárea, el chance de recuperar y que se formen más bifidobacterium y lactobacillus es la leche materna, que se convierte en el gold estándar para tener una buena microbiota. Y la OMS recomienda a las mujeres que puedan dar lactancia por lo menos 2 años. Sin embargo, en los estudios de la doctora Mariclera Arrieta, costarricense que trabaja en Alberta, Canadá, y que trabaja en la Universidad de Calgary, encontró que si los niños reciben 6 meses de leche materna como único alimento, recuperan el efecto deleterio que fue nacer por cesárea. Así es que si el niño nace por cesárea, pero puede tener lactancia materna, va a tener una salud y una implantación buena de la microbiota con formación de muchos bifidobacterios. El tipo de alimentación de este niño es vital porque los bebés que están amamentados tienden a tener más bifidobacterios y lactobacillus que los bebés alimentados con leche de fórmula. Aunque ahora la idea es que esa fórmula la pueden enriquecer con probióticos que favorecen la aparición de bifidobacterios o lactobacillus. Entonces, al paso por el canal vaginal, este recién nacido absorbe muchísimo lactobacillus johnsoni, y Johnsoni prepara el estómago del niño para digerir la leche materna, ya que la leche materna aporta por lo menos 600 especies de bacterias en the human milk oligosaccharides. La doctora Mariclera Arrieta también escribió un libro en Canadá y fue considerado en el momento que lo dio el libro del año cuando escribió el libro Déjenlos que se ensucien. Y aquí aparece la teoría de la higiene. Han investigado mucho, especialmente los suecos, que cuanto más higiene los padres buscan, ese niño va a tener menos implantación de microbiota saludable. Entonces los niños que nacen en fincas, que son niños después de 3 o 4, que no nacen en penthouse y que están en contacto con animales y la mascota mejor de microbiota sigue siendo el perro. Esa es mi nieta Osi, la perra se llama Kira, y ellos ahí empiezan a tener buena microbiota al estar en contacto. Entonces, la teoría de la higiene es importante que no ser que muy estrictos en ella. El estudio sueco de chupetas, como lo llamamos en Costa Rica, de padres que tenían chupeta en sus niños y que la chupeta se caía, la lavaban con cloro, la metían en mucho agua hirviendo y todo, después se la daban al niño. Y en cambio otros padres que no les preocupaba mucho se metían la chupeta dentro de la boca de ellos, después se la ponían al niño y esos niños que tenían el segundo comportamiento de los padres desarrollaron menos alergia como asma o rinitis. Así es que la microbiota se implanta bien en cuando la gente no tiene mucho esfuerzo por la higiene. Es importante que esta pared del intestino tiene que estar muy bien conformada para que no haya orificios en ella. Y esta impermeabilidad de la pared intestinal se determina por los enterocitos, la célula del colon, la microbiota, las uniones complejas dentro de las células y el moco. Es vital la producción de moco. Y Akkermansia muscifila es la bacteria que nos coloniza, que produce más moco y que es la que nos hace tener buena salud. La barrera tiene que ser así, totalmente indemne. A la izquierda todo lo que está y a la derecha la parte azul de las células que nos defienden contra infecciones. Y ya aparece lo que se llama el término, y que Gabriel nos va a ayudar a diagnosticarlos, el término de disbiosis intestinal. Y al final de esta conversación me gustaría que todos se lleven el concepto de lo que es disbiosis. Y disbiosis, si uno lo definiera, es la alteración cualitativa y cuantitativa y en función de los microorganismos que nos colonizan. En esta transparencia, ustedes ven en el lado izquierdo, hay un balance de ese ecosistema. Hay buena diversidad en la flechita en verde,
hay muchos firmicutes y muchos bacteroidetes. Esas bacterias van a producir muchos ácidos grasos de cadena corta y otros metabolitos que son muy beneficiosos. Por alguna razón hay una alteración de la metahistómica o metagenómica o proteómica y este balance se va a perder. Y entonces empieza a haber una alteración cuantitativa y cualitativa de las bacterias, disminuye la diversidad. Eso es un problema para la persona. Disminuye firmicutes y bacteroidetes, crecen bacterias no beneficiosas como protobacterias y actinobacterias, disminuye la producción de ácidos grasos de cadena corta y aparecen patobiontes y apareciendo el término de disbiosis. Y los rasgos frecuentes de esta disbiosis intestinal es la reducción en la abundancia de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, incluyendo los productores del butirato. El butirato es esencial para la salud del colon, ya que el 70% del oxígeno y la energía de las células intestinales colónicas dependen de butirato. Y la bacteria que más produce esto es el Faecalibacterium prausnitzii. Y es la bacteria que uno quisiera que tener siempre, y eso se obtiene cuando uno come fibra no digerible. Puede también ser Roseburia, Lactobacillus, Eobacterium o las otras más. Es importante que aparecen cuando hay disbiosis bacterias que desplazan a la carmancia. Y si no hay producción de moco, el intestino empieza a tener inflamación. Además, se reduce la producción de hidrógeno y metano, combinado con el aumento de la formación de algún tipo de sulfuro de hidrógeno, y el sulfuro de hidrógeno es tóxico para el epitelio. Hay abundancia de bacterias que van a producir endotoxinas, especialmente la LPS, la lipopolisacáridos, y empiezan a haber inflamación y aumento potencial para controlar el estrés oxidativo. ¿Qué puede impactar esto? Y todos los médicos estamos acostumbrados a recetar mucho. Y en este estudio de Chernokova, en que publicado en Science, él tomó más de 1.135 enfermos con factores externos e internos y probaron el uso de 19 fármacos. Y es importante que, estos 19 fármacos de uso más frecuente fueron los que producían más impacto en la microbiota intestinal. Y si esta noche el mensaje único que ustedes se llevan es que si van a dar antibióticos, siempre tienen que dar probióticos, quedaría yo muy feliz. Como ustedes pueden ver en la lista, el primero que aparece son los inhibidores de la bomba de protones, PPI, la medicina que receto yo más todos los días. Las estatinas, una de las medicinas más usadas, y en el 2013 la atorvastatina fue el medicamento que más se vendió en el mundo. Está demasiado interesante. Si quiere le paso el link. Entonces la idea es que los antibióticos como tercera, pero ustedes pueden ver que hay muchos medicamentos que ustedes usan en la vida diaria, anticonceptivos, antidepresivos, están ahí vitaminas, etcétera, etcétera. Es decir, esto impacta mucho la microbiota. Lo segundo que impacta mucho fue publicado por los esposos Sonnenberg, Justin y Erika Sonnenberg, que son unos extraordinarios investigadores de microbiota. A la izquierda ustedes ven la industrialización de la comida y comer a lo grande, con mucha carne, mucha hamburguesa, muchas papas fritas, etcétera. Y en cambio a la derecha las personas que tienen tendencia a comer mucha dieta mediterránea, como los indios venezolanos, donde dice tradicional. Esos indios venezolanos han comido lo mismo por 400 años y resulta que las bacterias que tienen son bacterias muy beneficiosas. Conforme los países se industrializan, empiezan a desaparecer bacterias beneficiosas y empiezan a aparecer bacterias no favorecedoras, y esas bacterias van a causar aumento de enfermedades que tienen que ver con inflamación y autoinmunidad. Aparecen más enfermedades relacionadas a alergias. Y entonces las enfermedades que se empiezan a determinar que son producidas por disbiosis, tal como lo anunciaba Hipócrates 400 años antes de Cristo, y que Yehuda Ringel presentó esto en el Congreso de Gastroenterología en el 15 en la ciudad de Orlando. Ustedes pueden ver a la izquierda las enfermedades que podrían asociarse con disbiosis intestinal: obesidad, síndrome metabólico, diarrea asociada a antibióticos, la enfermedad inflamatoria intestinal, las enfermedades digestivas funcionales, la colitis, la dispepsia, el cáncer de colon. Y el doctor Grompone, en una presentación extraordinaria que nos hizo en Lima hace unos 2 meses,
encontró unos Fusobacterium encapsulatus en la boca de pacientes que desarrollaban cáncer de colon y encontró que esa misma bacteria se encontraba cuando los doctores quitamos un pólipo del colon, está repleto de esos Fusobacterium encapsulatum. Entonces están haciéndose un probiótico para mejorar esas bacterias y prevenir el cáncer de colon. ¡Qué maravilla de todos estos estudios! La enfermedad grasosa del hígado, que ahora se llama la enfermedad esteatóxica hepática, depende de problemas de microbiota. Y al lado derecho pueden ustedes ver lo que es autismo. El colon de los niños autistas es diferente al colon de los niños que no tienen autismo. Y es importante que la microbiota está alterada en estos niños y ya hay bastantes estudios de tratar de cambiar esa microbiota con buenas respuestas, especialmente el que produjo el doctor Kahn, que Kahn hizo trasplante de microbiota intestinal de niños que no tenían autismo a niños que tenían autismo y los niños mejoraron notoriamente. El leaky gut es un concepto que tienen ustedes que llevarse hoy, que es el colon poroso. Cuando empieza la disbiosis ahí en el intestino, en alguna parte de todo su corrido, existe haber un hueco, que eso estimula todo el proceso inflamatorio de los macrófagos, de las células dendríticas, con producción de una serie de factores de inflamación para llegar a lo que se llama el inflamoma, y se convierte en un círculo vicioso: más permeabilidad, más inflamación, más enfermedad, más permeabilidad. Es importante que cuando se altera y aparece el leaky gut, nos inflamamos. Y personas que tienen alteraciones de esto pueden dejar de producir dos sustancias valiosísimas, que es la oclutina y la cludina, que bloquean el cerebro para que no les pase inflamación por la barrera hematoencefálica. Y cuando aparecen estos huecos, empieza a bajar la oclutina y la cludina y pueden haber huecos que hacen que el cerebro se inflame y se piensa que por ahí viene la teoría del Alzheimer. A la izquierda, simbiosis. Todo está bien. Viene un factor que haga desbiosis, se hace un hueco en la pared del intestino, aparecen patobiontes y aparece el problema de leaky gut. Y estas enfermedades que tienen que ver con la disbiosis de la microbiota intestinal. Se altera el mecanismo de defensa, se altera el mecanismo entre el eje cerebro-intestino-microbiota, se altera la producción de ciertos metabolitos, se altera la señalización metabólica, se altera la desregulación del sistema inmune y aparece enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, síndrome intestinal irritable, ansiedad, depresión, autismo, enfermedades renales, diabetes mellitus tipo 2, obesidad, la enfermedad grasosa no alcohólica, hígado, etcétera, etcétera. Y tenía razón entonces Hipócrates cuando decía que las enfermedades todas empiezan en el leaky gut. ¿Cómo recuperar eso? Gabriel, ahorita te doy campo para que usted empiece a informarnos cómo estudiar la disbiosis. Pero cuando uno tiene disbiosis, tiene que buscar a que exista un mecanismo de rebiosis. Y el término de rebiosis, que me gustaría que se llevaran muchos hoy, es recuperar la disbiosis. Que no existan bacterias que nos afecten, sino bacterias beneficiosas. Y eso a través de diferentes estudios se sabe que se logra a través del uso de antibióticos, uno de ellos, probióticos, dieta y prebióticos y trasplante de microbiota intestinal, también conocida como trasplante fecal. Ya aparecen las causas de muerte, como ustedes lo ven en las flechitas rojas de la izquierda, que entre las causas de las personas por qué se mueren es porque están comiendo una dieta muy alta en sodio, o que están comiendo una dieta muy baja en granos, o que están comiendo una dieta muy baja en frutas, o que están comiendo una dieta muy baja en semillas y nueces, o que están comiendo una dieta muy baja en vegetales. Entonces dice lo que publica Lancet en el 19, que una dieta subóptima es responsable de más muertes, incluyendo que el tabaquismo. Zona azul, qué dicha, tenemos una en Costa Rica, la zona azul de Nicoya, a la par está Okinawa, recuerden que está la isla de Icardi, la isla de Cerdiña y Loma Linda. Y por ahí ya quieren haber otras zonas azules. Comentando con Gabriel Vargas, me decía, ya doctor, esa zona azul va a desaparecer en Nicoya porque ya no están ahí las personas que nacieron en el 30 y 40 y que tienen bacterias buenas. Le puse eso para que ustedes comparen de que los japoneses de Okinawa comen mucho camote, es lo que principal fuente de su dieta, 67%,
Y en los costarricenses son granos y son alimentos vegetales y comidas de la leche. Y en cambio, nada más entre 2 y 6% de proteínas, que en Japón el 2% es pescado, carne y pollo. En Costa Rica era especialmente huevos y también eran carne y un poco de pollo. Probiótico, todos saben lo que es un probiótico, pero el padre de lo que es probióticos, Elik Mechnikov, un polaco ruso que vivió en las estepas siberianas. El hombre se enviuda, se vuelve a casar con una mujer que tenía 7 hijos, y tú dices, tengo que durar muchísimo, no puedo morirme muy rápido. Y entonces empezó a hacer cambios beneficiosos en alimentos y creó lo que se ha conocido en el mundo como la leche agria en Costa Rica, que mis padres tomaban leche agria y tuvieron buena salud, y el otro es el doctor Alfred Nischel. Entonces, ¿qué es un probiótico? Según definición de OMS, todo conjunto de microorganismos vivos que consumidos en cantidad suficiente confieren un beneficio a la salud de la persona. Puede ser bacterias, puede ser hongos o pueden ser levaduras. Entonces, el prebiótico, recuerden que es el alimento del probiótico. Son fibras no digeribles. Ese es el prebiótico. Fibra especializada en lo que son vegetales, lo que es el ajo, la chicoria, lo que son los frutos rojos, lo que es la cebolla morada. ¿Y qué no sería de todos los adultos mayores si comen cebolla morada y frutos rojos? Tener una microbiota extraordinaria, ya que esa fibra prebiótica llega y le hace una fermentación, los probióticos, que son organismos vivos que nos dan salud, y se produce el término que es posbiótico. Recuerden que el posbiótico es la producción que hace la bacteria y generalmente ácidos grasos de cadena corta. Cuando uno junta un prebiótico con un probiótico, se llama simbiótico, pero cumpliendo con la Real Academia Española, es un simbiótico con N, no con M. Simbiótico, asociación de un producto que tenga prebióticos y que tengan probióticos. Y el posbiótico es el trabajo de las bacterias. Tienen que ser de origen humano, tienen que resistir la bilis y el ácido, tienen que sobrevivir en el intestino, tienen que colonizar el intestino, adherirse a la mucosa y producir bacteriocinas. Es importante esto que sigue. Su eficacia tiene que ser probada en estudios médicos con todo el rigor científico. Y no todos los probióticos que ustedes ven en el mercado tienen esa rigurosidad. De ahí que los probióticos, si no le favorece a los enfermos en tratar algunos padecimientos, son con probióticos que tienen estudios, no los que venden en diferentes comercios que dicen que tienen millones y millones. Los millones no valen tanto como si tienen estudios, especialmente la cepa. Por ejemplo, en la microbiota comensal alzada por el profesor Alfred Nischel, fue que le encontró en un soldado que estaba en las trincheras en la Primera Guerra Mundial, que a todos los soldados les dio disentería y un soldado no le dio. El doctor Alfred Nischel le estudió su microbiota y encontró que tenía una Escherichia coli que le pusieron en honor a él, Nischel 1917. Y esa bacteria era beneficiosa. La materia fecal de los infantes, el Bifidobacterium infantis, y los chinos encontraron que 700 años antes de Cristo, personas que tenían diarrea severa, que no mejoraban con ningún tipo de medicina china, y eso, que medicina china siempre tiene el gran honor que es de lo mejor que hay. A esos chinos con diarrea les daban sopa amarilla. ¿Qué era la sopa amarilla? Las heces de los niños que estaban mamando recién nacidos. Esas heces de esos niños se los daban a estas personas y mejoraban notoriamente la diarrea. Y también los colaboradores que pueden tener ahí los cultivos de Bifidobacterium en yogur. Es importantísimo la cepa del probiótico. Sin la cepa no sabemos si ese probiótico sirve o no. Por ejemplo, acá Bifidobacterium es una excelente bacteria, es del género de especie Longum, pero tiene una cepa y estas iglesitas se llaman Colección Española Cultivo Tipo 7894, que está guardadita en este lugar y cuando van a hacer ensayos de investigación utilizan esta cepa. Ustedes pueden ver, uno dice perro, pero hay perros como el de la leche grande, un galgo y un perrito pequinés. Son perros, pero la especie, la cepa es diferente, entre comillas. Y aquí vemos los ejemplos. El que les dije primero, del Nischel 117,
demuestra muchos beneficios. Pero otro probiótico con el género Escherichia, la especie coli, pero la cepa H1S15 es peligrosísimo. Y si es 0,157 es extremadamente riesgoso y puede producir entero hemorragias por este Escherichia coli. Es decir, a pesar de ser de la misma género, la misma especie, lo que determina el comportamiento es la cepa. Don Francisco Wagner, que lo trajimos a Costa Rica, el congreso que me tocó participar y organizar de microbiota en nuestro país para toda América, don Francisco Wagner es el que produce más información en probióticos y prebióticos. Y de ahí que la Organización Mundial de Gastroenterología le puso la tarea de que hiciera una guía del manejo y el uso de probióticos, y está publicada en febrero del año 23, donde existen otras personas como la doctora Hanna Zajewska, que es una polaca que produce tanta investigación en diarrea en niños que es interesante cuando uno escucha a la doctora. Esta es la guía canadiense de lo que es el uso de probióticos. Ustedes pueden ver la gran cantidad de enfermedades que en Canadá se tratan con probióticos. Diarrea asociada a antibióticos, vaginosis bacteriana, constipación, etcétera. Ustedes pueden leer. Y esta es la americana, de lo que es el Colegio Médico de los Estados Unidos. Cuando uno se mete a la página del Colegio Americano de Gastroenterología, que el presidente es ahora Lacey dice, la única indicación de probióticos en nuestras guías es las personas que van a tomar antibióticos. El resto, falta evidencia. Cuando el profesor Wagner pone en sus guías que tiene evidencia 1, significa que hay más de 10 estudios controlados y clinical trials que determinaron que ese probiótico era efectivo para la diferente enfermedad. Es importante que tener en presente que existe una explosión comercial de probióticos y los médicos se ven atraídos por utilizarlos. Sin embargo, se requieren protocolos diseñados para poder incluir grupos estandarizados y valorar para qué se usan. No, igual que los antibióticos, no todos los probióticos sirven para la misma cosa. Hay probióticos que utilizamos para infecciones intestinales, otros para enfermedades de demencia, etcétera, etcétera, etcétera. Trasplante de microbiota intestinal es un evento que la doctora Cristina Suraquis de Seattle, ya vive en el estado de Washington, le llaman la reina de las diarreas. Doña Cristina es la que produce más información en trasplante de microbiota. La FDA no sabe cómo llamar este procedimiento, no sabe qué tipo de medicina es, sin embargo, se da permiso para hacer trasplante de microbiota en personas que tienen enfermedades serias provocadas por Clostridium difficile, que ahora se le cambia el nombre se llaman Clostridioides difficile. Y Clostridioides difficile uno puede tratarlo con medicamentos, pero hay algunos que no responden y pueden tener enfermedades serias. Y con eso se ha utilizado la trasplante de microbiota, que puede hacerse a través de poner una sonda y llegar hasta el duodeno y ahí poner las heces. Puede ser con enemas de retención, y la que en Costa Rica hacemos, y el que tiene mucha experiencia, el doctor César Quiroz Santamaría del Hospital México, que tiene gran cantidad. Yo he hecho algunos de estos y ponemos las heces a través del colonoscopio. Y se trata ahora de encapsular heces. Significa que José Vargas en las farmacias de la botica podría probablemente a futuro tener cápsulas de heces. Entonces uno puede, dependiendo de la enfermedad, así reportarlas. Entonces se pasa de un colon sano a un colon que está enfermo, las heces se centrifugan, se ponen líquidas junto a lo fisiológico y después el doctor se las pone a través de la colonoscopía. Y los pacientes con Clostridium difficile, que tienen más de un mes de estar enfermos y con diarrea, 90% al día siguiente ya no tienen diarrea. Muchísimas gracias, he corrido bastante porque Gabriel los va a entretener bastante rato. No sé si Alejandro tiene dispuesto que vayamos a tener desayuno para esta conferencia. De fijo, doctor, de fijo. Adelante, Gabriel. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Gabriel Vargas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Ahí Pero solo bueno, compartir también la pantalla, por favor, doc. Claro, sí, muchas gracias al doctor de Meservil, nuevamente, ¿verdad? Como siempre, esa presentación es
buenísimas con todos los detalles y entonces más bien me ayuda un montón con todo el preámbulo, ¿verdad? Y ya los dejó convencidos de por qué es importante conocer sobre la microbiota, toda la importancia que tiene sobre las enfermedades, ¿verdad? Y la salud en las personas. Entonces yo me voy a aprovechar de la charla que hizo el doctor de Messerville para contarles un poco, ¿verdad? De seguir hablando de microbiota intestinal y contarles de la propuesta que tenemos como mi idioma con este test que desarrollamos y que les voy a contar un poco de qué se trata. Como dijo el doctor al principio, bueno, yo tengo ya más de 12 años de estudiar microbiotas, no solo humanas, sino de un montón de bichos, animales, insectos, en diferentes aspectos, ¿verdad? Ecológicos y etcétera. Y bueno, he tenido la suerte de ver de la mano, ¿verdad? Y participar en el desarrollo de muchas de las técnicas que se hacen y ver justamente la evolución de todos estos métodos hasta el punto de hoy, que estamos en un momento muy emocionante, pues en realidad hay una explosión de todo lo que tiene que ver con microbioma humano, ¿verdad? Entonces, en esta figura lo que vemos es la cantidad de publicaciones con respecto al microbioma humano en PubMed, que es uno de los buscadores de revistas científicas más importantes, ¿verdad? Todo lo que tiene que ser referente a medicina y ciencias en general. Y lo que vemos es el crecimiento exponencial, ¿verdad? Que solo fue brevemente mermado por la pandemia de COVID, pero que definitivamente ya recobró, ¿verdad? Ese crecimiento exponencial y que se ve reflejado básicamente en todas las áreas de la medicina y la salud humana, ¿verdad? Entonces uno ve y encuentra gran cantidad de publicaciones con respecto a obesidad, diabetes, inflamación, acné, respuesta inmune y bueno, todas las que ustedes se puedan imaginar. Y es que para mí, como les decía antes, estamos en un momento sumamente interesante porque como campo, el estudio del microbioma humano ya adquirió una madurez, perdón, que nos permite ahora sí aplicar todas estas técnicas y estos conocimientos y tratar de ayudar a las personas a que tengan, a mejorar su salud, ¿verdad? Entonces, yo normalmente, ¿verdad? Hago este ejercicio que es meterme al Google académico y escribo ahí en el buscador Human Microbiome y vean que, por ejemplo, hoy en la mañana ya salían 1.250.000 resultados de publicaciones científicas en revistas indexadas, ¿verdad? Y con revisión de pares, o sea, ciencia de verdad comprobada, así, aceptada por la comunidad científica. Y eso lo que me dice a mí es que ya muchísimas personas han utilizado y validado todos estos métodos, los han aplicado a diferentes poblaciones en diferentes partes del mundo y hemos encontrado ya entonces esos patrones, ¿verdad? No quiero decir universales, pero casi, ¿verdad? Generales de cómo es que se ensamblan las microbiotas en el humano. Conocemos muy bien todos los factores que la afectan y que la benefician, y así como las asociaciones con muchas de las enfermedades que aquejan a la población. Entonces, como les decía el doctor, parte de la investigación que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Tiene que ver con el fenómeno de longevidad de Nicoya, en el cual hemos secuenciado a más de 200 personas, incluyendo a los centenarios, a sus hijos y a sus nietos, ¿verdad? Dos generaciones más allá, en un proyecto que es una colaboración con el doctor Adrián Pinto en la Universidad de Costa Rica, el doctor Rob Knight de la Universidad de California en San Diego y otros colaboradores en los cuales vamos pronto a publicar, ¿verdad? Todos los resultados súper interesantes que encontramos de esta población especial, que a diferencia de otras zonas azules, ¿verdad? Tiene, como decía el doctor, una dieta bastante más reducida en acceso a diferentes tipos de alimentos, ¿verdad? Y tales, etcétera. Y que además es una población que tiene una condición socioeconómica que es bastante inferior a otras zonas azules, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el acceso a medicina de primer mundo y etcétera. Entonces, de verdad, estas personas logran envejecer de manera exitosa y nosotros hemos estado investigándolos ya durante algunos años, tratando de encontrar, ¿verdad?, los secretos de su longevidad. Entonces, por cuestiones de tiempo y no tenerlos acá hasta el desayuno, como dijo el doctor, no les voy a contar mucho de esto, pero con muchísimo gusto en otra ocasión les cuento un poco más. Pero sí les voy a dar el pequeño adelanto, ¿verdad? Como decía el doctor, parece que está desapareciendo la zona azul de Nicoya, ¿verdad? Y entonces lo que nosotros vemos es que definitivamente, como se ven en esos gráficos,
Los centenarios están representados en azul, sus hijos en anaranjado y sus nietos en verde. Y lo que vemos es un decaimiento de la diversidad microbiana. Y también una disminución de una métrica que nosotros utilizamos que le decimos uniqueness, que nos dice que qué tan especial, qué tan diferentes son esas microbiotas con respecto a la del resto de la población. Entonces, lo que vemos tristemente son verdaderamente signos de que la zona azul de Nicoya está desapareciendo, ¿verdad? Y que las nuevas generaciones, hijos y nietos de estos centenarios ya no tienen esas microbiotas especiales que sí vemos en los centenarios de Nicoya. Entonces, muy brevemente, sobre las funciones del microbioma, ¿verdad? Creo que la que todo el mundo está más familiarizado es la parte de la digestión. Ellos nos ayudan en la digestión, la degradación de las moléculas, la absorción de muchos nutrientes, pero también en la biosíntesis de vitaminas y otros compuestos que no podemos sintetizar por nosotros mismos. También son sumamente importantes en la inmunidad. La microbiota intestinal prácticamente, ¿verdad?, entrena al sistema inmune y ese entrenamiento va a ser vital en cómo va a desarrollarse y cómo va a funcionar por el resto de nuestra vida. También participan en la función endocrina y la parte de señalización neurológica, ¿verdad? Se escucha muchísimo que el intestino es el segundo cerebro y es porque en el ambiente intestinal se genera más del 80% de todos los neurotransmisores eh, que llegan por el flujo sanguíneo al sistema nervioso central, ¿verdad? Y entonces está esa comunicación constante entre lo que pasa en nuestro cerebro, lo que pasa en el intestino, y eso definitivamente tiene una influencia en todos esos estados de salud mental, como la ansiedad, la depresión, enfermedades como el autismo, Parkinson, etcétera. También es importante porque modifican la acción y el metabolismo de muchos medicamentos. Y una de las funciones que tal vez se habla poco, pero es sumamente importante, es la de eliminar toxinas, ¿verdad? Nosotros, sobre todo en 2024, ¿verdad? En Costa Rica especialmente, que se utiliza o se sobreutiliza pesticidas para tratar o manejar los cultivos agrícolas, estamos constantemente siendo bombardeados por un montón de moléculas tóxicas, ¿verdad? Las cuales nos provocan muchísimo daño, pero que gracias a las bacterias que tenemos en el intestino y a su metabolismo, ellas son capaces de degradar muchos de esos compuestos tóxicos y así disminuir los problemas, ¿verdad? Que nos generan pesticidas, etcétera. Bueno, a veces hasta gasolina y algunas cosas que dicen que aparecen en el agua que uno no sabe, ¿verdad? Que no estamos tomando oro, pero ciertamente las bacterias nos ayudan a hacer ese proceso de detoxificación y además colaboran con la reducción del estrés oxidativo, ¿verdad? Producido por el metabolismo de todos los organismos que viven ahí y que producen especies reactivas de oxígeno. Y bueno, en general, ¿verdad? Las bacterias producen un gran número de compuestos que influyen en la salud tanto negativa como positivamente. La buena noticia, ¿verdad? Es que, bueno, como les decía, llegamos a una etapa de madurez donde ya tenemos más respuestas, tenemos, sabemos los mecanismos, cuáles son las bacterias que influyen en los procesos. Y entonces actualmente ya hay miles de terapias de microbiota o a la microbiota que están en fases avanzadas de ensayos clínicos, muchos de los cuales ya se ha visto que las pacientes están respondiendo de manera positiva, ¿verdad? Que es lo que se ve acá en la parte roja de los pies que está abajo, en enfermedades que tienen que ver con cáncer, enfermedad de intestino irritable, infecciones con clostridioides difíciles, obesidad y muchas otras cosas más. Y eso, mi expectativa es que en los próximos 5 o 10 años, muchísimas de esas terapias ya van a estar disponibles. De hecho, ya la FDA, que es como el organismo, ¿verdad?, que rige la parte de salud y controla como toda la parte esta de terapias y medicamentos en los Estados Unidos, ya ha aprobado un par de estas terapias para uso clínico. Entonces, bueno, la propuesta, ¿verdad?, que se hace en esta nueva era donde conocemos ya muy bien y tenemos la capacidad de medir con mucha precisión las bacterias que se encuentran en nuestro intestino, es esta de entender a los pacientes como una comunidad, ¿verdad?, que es el huésped, el humano, con todos los bichos, bacterias, arqueas, virus, hongos, elementos móviles, etcétera, que viven asociados y que interactúan dinámicamente con el humano. Obviamente, ¿verdad?
ese concepto, ¿verdad? La microbiota va a estar influenciada por las mismas interacciones que ocurren entre ellos, la parte del ambiente y la genética del individuo, ¿verdad? Y esa parte es muy importante, que cada persona tiene su genética y esa genética va a afectar la manera en la que se ensamblan sus microbiotas en los diferentes tejidos del cuerpo. La otra característica de la microbiota que vale la pena destacar acá y que es importante siempre considerar, sobre todo las personas que son médicos y profesionales en salud que van a tratar a las personas, es que la microbiota, como toda comunidad de organismos que viven en este planeta, se rige bajo ahí ciertas leyes, ¿verdad? Y lo que vemos acá es una línea de un artículo muy interesante que salió en Nature Medicine del 2018, en el cual ¿verdad? Se hace como esta gráfica que pretende demostrar cómo es que la microbiota evoluciona en el tiempo, ¿verdad? Cómo se comporta. Y entonces lo que vemos es que en lapsos de tiempo de meses y años, que está graficado acá en la línea verde, esa microbiota, las bacterias se adaptan, ¿verdad? Evolucionan a encontrar una estabilidad. Esa estabilidad, ¿verdad? Le llamamos resiliencia, que es lo que vemos a escalas de tiempo más cortas. La microbiota va a reaccionar y va a salir de esa condición de estabilidad y va a responder a las pues, los diferentes factores ambientales a los que se va a ver, ¿verdad? Como por ejemplo la comida, la temperatura, la calidad del sueño, si hacemos ejercicio o no. Pero eventualmente va a volver a su estado de estabilidad. Ahora, lo que nosotros creemos es que a partir de la intervención a la microbiota, que sea sostenida, ¿verdad?, en el tiempo y con suficiente periodicidad, podemos cambiar la trayectoria, ¿verdad?, de la evolución de esa microbiota en las personas hacia lo que nosotros llamamos trayectorias de microbiotas más saludables. Entonces, el ejemplo ahí clásico es, ¿verdad?, si una persona empieza a comer mejor y a hacer ejercicio todos los días, esa intervención constante va a provocar que su microbiota sea más saludable. Por el contrario, por ejemplo, una persona empieza a comer más comidas rápidas, a consumir alcohol, a consumir cigarrillos, ¿verdad? Entonces, definitivamente eso más bien va a hacer que su trayectoria vaya a una microbiota menos saludable. Y es que al final, ¿verdad? Durante el transcurso de nuestra vida, estamos en un constante balance entre la microbiota saludable o eubiosis y el desbalance que muy bien explicó el doctor de Messerville, que le conocemos disbiosis, ¿verdad? Que es el momento en que la comunidad de microorganismos, las bacterias, pierden ese balance, ese estado saludable y entra en una condición en la que ya no es favorable para el huésped, ¿verdad? Sino ya no nos permite funcionar en la manera más óptima. A ese estado se le conoce como disbiosis. Entonces, bueno, como les decía, una vez que ya en un campo se conocen los mecanismos a partir de los cuales suceden los diferentes fenómenos, es realmente el momento en que ya podemos intervenir, ¿verdad? De manera precisa y con un mayor éxito para obtener mejores resultados. En este caso, los mejores resultados es una mejor salud. Entonces, esta figura de una revisión del 2022 a mí también me encanta porque siento que simplifica uno de esos procesos, ¿verdad? Muy importantes y tal vez de los más importantes en cómo la microbiota interviene y promueve la salud de las personas. Entonces, del lado izquierdo de la figura, lo que vemos es el ejemplo de una microbiota eubiótica o saludable, en la que hay una alta diversidad, además que cuenta con una gran cantidad de microorganismos benéficos como la Akkermansia, el Fecalibacterium, las Roseoburas y otras que mencionó ya el doctor, que tienen la capacidad de convertir mediante procesos de fermentación las fibras indigeribles para los humanos en ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, el propionato y el acetato. Esos ácidos de cadena corta son sumamente importantes porque son el alimento del enterocito, ¿verdad? Nos va a permitir que los enterocitos en su constante regeneración sean saludables, que sus uniones sean bastante fuertes, ¿verdad? Disminuir la permeabilidad intestinal. Pero además, en algunos de los enterocitos, ¿verdad? Va a aumentar la expresión o la actividad de algunas enzimas. Una de ellas es esta que se ve acá en turquesa, que es la triptofano hidroxilasa 1. Triptofano hidroxilasa 1 lo que hace es que toma el triptofano del lumen intestinal
y lo convierte en serotonina. La serotonina inmediatamente nos va a causar una sensación, ¿verdad?, de bienestar, de satisfacción. Es una hormona que nos hace sentir bien, pero también va a participar en desencadenar una serie de reacciones inmunológicas que al final van a derivar en que haya un sesgo, ¿verdad?, de las poblaciones de linfocitos a un aumento de linfocitos de tipo regulador y una disminución de linfocitos de tipo cooperador. A eso nosotros le llamamos un estado de inmunomodulación, ¿verdad?, donde el sistema inmune está como tranquilos, todo está bien, ¿verdad? Estamos controlando la situación, ¿verdad? Y entonces hay menos inflamación de bajo grado a nivel sistémico, ¿verdad? Y entonces de esa manera la microbiota nos ayuda a estar saludables. En el caso contrario, si vemos el lado derecho de la figura, la diversidad es bastante más baja. No hay productores de butirato ni ácidos grasos de cadena corta, sino que más bien la microbiota está colonizada por esas bacterias filamentosas que no son buenas para la salud. Y entonces el triptófano, al no estar activada la triptófano hidroxilasa 1, pasa directamente a través de la membrana y más bien lo que va a provocar es una serie de reacciones inmunes en las que va a haber un aumento de linfocitos de tipo cooperador TH17, los cuales son muy importantes porque nos protegen, ¿verdad?, de las infecciones, pero también reaccionan a todos los elementos que van a pasar a través de la pared, ¿verdad? Entonces aumenta la permeabilidad intestinal, empiezan a pasar moléculas, alimentos parcialmente digeridos y bacterias que no deberían estar del otro lado del lumen. Y entonces toda esa gran población de linfocitos T cooperadores van a reaccionar, van a liberar sus gránulas, citoquinas, van a reclutar más moléculas, va a haber inflamación y casi que se convierte en un círculo de retroalimentación positiva, ¿verdad? Donde va a haber más inflamación, más permeabilidad. Y cuando esto ocurre de manera crónica es que vemos todas las enfermedades metabólicas, ¿verdad? Diabetes, hipertensión y muchísimas otras más que ya mencionó antes el doctor. Entonces, este no es el único mecanismo, ¿verdad? Hay muchos otros, de esto podríamos hablar durante mucho tiempo, pero acá, ¿verdad? Hay un resumen de todas las bacterias y las funciones que hacen esas bacterias que son importantes para los diferentes estados de salud de las personas. Por ejemplo, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, enfermedades del hígado, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con diabetes, resistencia a la insulina, malnutrición. Y vemos, por ejemplo, ¿verdad?, que muchas veces las bacterias afectadas van a ser esas famosas bacterias benéficas, ¿verdad? El Bifidobacterium, las Akkermansias, los Fecalibacterium, los rocioburias, que son justamente las bacterias que producen ácidos grasos de cadena corta y que tienen efectos benéficos para nuestro organismo. Entonces, acá es donde entra la propuesta que nosotros tenemos y que ya está a disposición de todos los médicos y profesionales del Hospital Metropolitano. Se llama Mi Bioma y que tiene la intención de que las personas logren controlar o que tomen el control de su bienestar a partir de el conocimiento detallado de su microbiota intestinal. Entonces, lo que nosotros hacemos consiste en hacer una detección precisa de miles de especies bacterianas a partir de una sola muestra de esas. Para eso nosotros tomamos ventaja de las herramientas de última generación de secuenciación de marcadores moleculares, por ejemplo, el gen que codifica por el ARN ribosomal 16S en las bacterias, el cual nos permite poder clasificar los microorganismos utilizando bases de datos y algoritmos de inteligencia artificial para clasificarlos en los diferentes tipos. Y entonces de esta manera nos permite entender la gran diversidad de bichos que hay ahí, ¿verdad? A diferencia de otras pruebas alternativas que se hacen en otros países, la prueba de Mi Bioma no utiliza sondas específicas para detectar bichos en particular, ¿verdad? No es un panel, sino que nosotros de verdad, con las técnicas que utilizamos, podemos observar la gran cantidad de diversidad microbiana que hay ahí. En otras palabras, le podemos detectar todos los bichos, ¿verdad? Esto que les muestro aquí a la derecha es la última versión, ¿verdad? Publicada, tal vez aceptada por la comunidad del árbol de la vida, en un paper de Hook del 2016, donde vemos, ¿verdad?, que la gran cantidad de vida en el planeta Tierra es microbiana y que todas las cosas que podemos ver con nuestros ojos, ¿verdad?, a simple vista, están
en la puntita verde del árbol, en la esquina inferior derecha, ¿verdad? Y más de la mitad de toda la diversidad está constituida por las diferentes bacterias. Entonces, bueno, esa es una de las grandes ventajas metodológicas que tiene la prueba que nosotros estamos haciendo y les voy a contar un poco más, ¿verdad? Entonces, ¿qué información se obtiene a partir de esta prueba? Se obtienen los diferentes tipos, la diversidad, la riqueza, uniformidad y abundancia de los diferentes microorganismos, la influencia que tienen la salud y el bienestar. También hacemos análisis comparativos y hacemos interpretación y seguimiento. Entonces, ¿quiénes se benefician de la prueba? Nosotros en realidad pensamos que todas las personas que quieran mejorar su salud y bienestar, y es que justamente, ¿verdad? Sabemos muy bien la importancia que tienen la microbiota para mantenernos saludables y para prevenir enfermedades, ¿verdad? Entonces, no necesariamente hay que esperar a estar enfermo para hacerse este tipo de análisis. También sabemos muy bien, como les decía, a partir de los estudios en Nicoya y otros estudios de longevidad en otras partes del mundo, que la microbiota es uno de los factores más importantes para envejecer de manera saludable y exitosa, ¿verdad? Poder llegar a edades avanzadas con independencia de movimiento y capacidades cognitivas plenas. Pero también, ¿verdad? Estamos muy conscientes que los más directos y primeros beneficiados de una prueba como esta son las personas que ya padecen de algunas enfermedades, sobre todo males gastrointestinales, como todo lo que tiene que ver con intestino inflamado, Crohn, colitis, etcétera. Y también niños, sobre todo los que están con enfermedades del espectro autista, se ha visto una asociación grandísima entre su salud intestinal y cómo correlaciona con la sintomatología que presenta, ¿verdad? Entonces, cuando hay un desorden, un desbalance de su microbiota, estos niños tienen síntomas más severos de las enfermedades. Entonces, bueno, es otra población, ¿verdad?, que se ve muy beneficiada al conocer su microbiota y poder tratarla a partir del conocimiento de qué es lo que está ahí y cuál es su distribución. Entonces, creo que esto no se los tengo que explicar mucho, ¿verdad? Pero hay muchísimos síntomas y signos de una microbiota desbalanzada, de una posible disbiosis, todo el exceso de gases, malestar intestinal, ¿verdad? Acá en Costa Rica, la mayoría de las personas uno les habla y siempre se quejan de que están inflamados, que tienen colitis, ¿verdad? Diarrea, constipación, todos esos males son indicativos de que hay una posible disbiosis, pero también otros, ¿verdad? Como excesiva mucosidad en las heces, una respuesta inmune débil, cualquier signo de malabsorción, ¿verdad? Cuando la función intestinal no es buena, además piel decaída, desgastada, que perdió como su vitalidad, decaimiento y envejecimiento acelerado, fatiga crónica y problemas de concentración, estrés crónico, inflamación en general, ¿verdad? Todos son signos y síntomas de una posible disbiosis intestinal. Entonces, voy a hablarles ahora sí un poco más sobre la parte de disbiosis y cómo nosotros ofrecemos maneras de que la podemos detectar a partir de este análisis de laboratorio, ¿verdad? Entonces, es importante que el diagnóstico de disbiosis debe ser realizado por un médico considerando tanto la prueba como los signos, los síntomas y el historial clínico del paciente. Esta disbiosis muchas veces puede ser la causa o la consecuencia de las patologías y por eso es que se debe estudiar el paciente, ¿verdad? Caso por caso. Y acá, bueno, yo uso el término tipos, pero en realidad no sé si es el apropiado, pero hay diferentes señales que podemos ver a partir del estudio de la microbiota que nos pueden indicar que una persona tiene disbiosis. Y entonces esas indicaciones les van a ayudar a ustedes como médicos a poder tratar a las personas de una manera más personalizada y con una mayor probabilidad de éxito, ¿verdad? El primero, y creo que es el más clásico y más conocido, es el de la pérdida de diversidad. Cuando hay una baja diversidad, que nosotros la medimos utilizando una métrica que se llama riqueza, y otra que se llama el índice de Shannon, que son las más comunes, ¿verdad? Las que se utilizan desde hace años en ecología microbiana, podemos ver si las personas tienen una posible disbiosis o no. Entonces, durante mucho tiempo se ha hablado de la importancia de la diversidad, ¿verdad? Tener una diversidad alta no solo es importante porque nos aumenta el pool genético, ¿verdad? Ese montón de bacterias de especies diferentes tienen genes diferentes,
con funciones que nos pueden ayudar en procesos digestivos y etcétera, sino que también ya se ha comprobado de manera experimental cómo es que la diversidad promueve la salud intestinal. Entonces, en este artículo que salió en noviembre, diciembre del año pasado, en la revista Science, me parece sumamente interesante. Acá demostraron, ¿verdad?, cómo una microbiota más diversa protege, ¿verdad?, tiene un efecto protector en las personas. Entonces, por ejemplo, acá en este esquema de la figura que se ve a la derecha, tenemos una microbiota poco diversa que es fácilmente colonizable por patobiontes, que son las bacterias que antes se les llamaba oportunistas, ¿verdad?, que potencialmente nos pueden ocasionar daño, y los patógenos. Pero cuando aumenta la diversidad microbiana, entonces esa microbiota es resistente a la colonización. Y entonces ellos demuestran cómo esa resistencia se da por el bloqueo de nutrientes en un fenómeno que se conoce como exclusión competitiva. Entonces, acá estos círculos en la figura, ¿verdad?, de diferentes colores corresponden a diferentes nutrientes que las bacterias podrían consumir. Si tenemos una microbiota diversa, todos esos diferentes nutrientes van a ser consumidos por las bacterias de nuestra microbiota normal, ¿verdad? Eso en la bacteriología, los diferentes nutrientes definen los nichos ecológicos de las bacterias, y entonces esos nichos, esos espacios van a estar ocupados. Entonces los patógenos no van a poder llegar a establecerse, sino que van a hacer tránsito intestinal y nos vamos a librar de ellos, y de esta manera vamos a estar protegidos. Por el contrario, si vemos la parte de la figura, digamos, inferior izquierda, lo que vemos es que hay muchos de esos círculos de colores que están desocupados. Entonces, esos nichos desocupados son explotables y pueden ser colonizados por patógenos, y de esa manera podemos vernos desprotegidos, y así empiezan las infecciones y posibles disbiosis. Entonces, ellos no solo muestran este efecto protector por exclusión competitiva, ¿verdad?, de una microbiota diversa, sino que también hacen experimentos en los que demuestran que no es importante solo tener una microbiota diversa y variada, sino que hay ciertos miembros, ¿verdad?, ciertas bacterias que son esenciales para protegernos del efecto de los patógenos y los patobiontes. Entonces, acá hay una de las figuras del paper que a mí me gustó mucho. En esta hicieron experimentos con ratones notobióticos que no tienen una microbiota, ¿verdad? Son ratones que no han estado expuestos a microorganismos, y a los cuales se infectaron con dos patógenos humanos muy conocidos, ¿verdad? La Klebsiella pneumoniae y la Salmonella typhimurium. Y entonces lo que hicieron ellos fue inocularlos con estos patógenos, y luego luego de un día recogieron y contaron cuántas bacterias, ¿verdad?, unidades formadoras de colonias del patógeno, salían en las heces del ratón. Entonces, acá en los puntos negros, en ambas figuras, lo que vemos es, ¿verdad?, cuando no se agrega ninguna especie, sino que solo está el patógeno, se obtiene hasta 10 a la 10 unidades formadoras de colonia de estos bichos, ¿verdad?, del patógeno. Pero cuando se empiezan a agregar especies al intestino, ¿verdad?, se hace una comunidad sintética, cada vez le agrega un número más alto, empiezan a disminuir los conteos del patógeno, que eso es lo que vemos en los puntitos verdes, ¿verdad? Hasta el punto de que al agregar una comunidad de 50 bacterias diferentes, se bajó en 5 logaritmos la cantidad de bacterias patogénicas que se encontraron en el ratón, ¿verdad? Una disminución tremendamente significativa. Ahora bien, hacen un experimento sumamente interesante donde ellos le sacan a esa comunidad sintética la Escherichia, y entonces vuelve a subir el conteo del patógeno, ¿verdad? Y eso es lo que se ve en los puntos de las figuras del lado derecho. Vuelve a aumentar la cantidad de patógenos obtenidos, y entonces ellos ven que no es solo una comunidad variada, sino que hay ciertos organismos que son importantes, y entonces ellos argumentan que Escherichia está filogenéticamente y evolutivamente relacionada a Klebsiella y a Salmonella, y entonces es probable que coman los mismos nutrientes, ¿verdad? Volvemos al esquema de la derecha, y es por eso, ¿verdad?, que Escherichia protege contra esos patógenos, porque está bloqueando su nicho y está comiendo sus nutrientes. Entonces acá se demuestra de manera experimental, ¿verdad?, ese efecto de la diversidad microbiana y cómo protege y es beneficiosa de diferentes maneras. Como les decía, ¿verdad?, en el reporte que hace mi bioma, nosotros medimos diversidad de diferentes maneras. En el índice de Shannon, que es
toma en cuenta la cantidad de bacterias diferentes y cómo se distribuyen en la microbiota, y entonces le podemos dar en una escala, ¿verdad? Un valor para saber si la persona que se realiza el examen tiene una microbiota diversa o bien poco diversa. Parecido con la riqueza, ¿verdad? Que la riqueza simplemente es el conteo de los diferentes tipos de bacterias observadas en una muestra. Entonces, en el tipo de gráficos que nosotros presentamos, ¿verdad? Están esas barras donde se distribuye, ¿verdad? El valor bajo y el alto. Y en la barra turquesa es un análisis estadístico que nosotros hicimos en el que prácticamente es como, no quiero decir normal, ¿verdad? Porque no se puede definir normal en este contexto, sería demasiado aventurado, pero es donde se ubica el 95% prácticamente de las personas sanas, ¿verdad? Con una microbiota sana. Entonces, esta es otra característica importante de la prueba de microbioma, en la que nosotros definimos todos estos rangos a partir de un análisis que hicimos de muchísimas muestras de microbiota que estaban disponibles en bases de datos metagenómicas públicas, ¿verdad? Que han sido publicados en revistas científicas, ¿verdad? De diferentes partes del mundo. Y hicimos ese análisis para poder definir estos rangos, ¿verdad? Muy diferente a lo que hacen en algunas otras compañías, en algunas otras partes del mundo, en los que ellos no es muy claro de dónde es que vienen los rangos que ellos utilizan para definir, ¿verdad? Si una persona está alta o baja. Entonces, en el caso de nosotros, todos son datos publicables que han sido objeto de estudio en revistas científicas y en experimentos y que nosotros nos aprovechamos para poder hacer y determinar los rangos que ustedes van a observar a lo largo del reporte. Luego, les decía, ¿verdad? Que hay patrones de estos que nosotros podemos ver. En la segunda parte del reporte vemos la parte de diversidad de la microbiota desde el punto de vista del el análisis de algunos grupos microbianos, ¿verdad? En este caso bacterianos a nivel de filo, que nos pueden indicar si hay algún tipo de disbiosis, ¿verdad? Nuevamente, podemos verlo en términos de diversidad en los gráficos anteriores, pero acá también podemos ver algunos patrones que nos dicen si esa persona puede tener una disbiosis o no. Entonces es un gráfico de cajas donde vemos el porcentaje que corresponde a los diferentes filos bacterianos, ¿verdad? Entonces Bacillota es lo que antes se llamaba Firmicutes, que incluye a los Clostridioides, Bacillus y demás bacterias gram positivas. Bacteroidota, y entre estos dos normalmente es entre el 85 y el 92% de toda la microbiota intestinal, ¿verdad? Entonces ven que son definitivamente los grupos más grandes, y es que si ven la figura que está del lado derecho, nuevamente, como todas las comunidades de microorganismos, ¿verdad? Los microbios normalmente se establecen en digamos, se distribuyen de manera que siempre hay unos que son más abundantes, ¿verdad? En mayor número, y después hay una larga cola de diversidad. Pero entonces, cuando comparamos una persona que tiene un patrón de distribución relativamente normal, ¿verdad? Donde las bacilotas y las bacteriototas sumados son cerca del 90%, lo contrastamos contra una persona que definitivamente tiene signos e indicios bastante fuertes de que tiene una disbiosis. En este caso, la pseudomonadota, que son las que antes se llamaban proteobacterias, ¿verdad? Esto es bastante reciente, le acaban de cambiar el nombre a muchos de estos grupos importantes, ¿verdad? Pero las pseudomonadotas son todas las proteobacterias, las escherichias, pseudomonas, klebsielas, salmonelas y todos esos bichos, ¿verdad? Que hemos escuchado y hemos estudiado durante muchos años, les acaban de cambiar el nombre. Pero entonces ven acá que con esta figura ya podemos ver que esas pseudomonadotas están anormalmente aumentadas, y con solo ver esta figura ya sabemos que hay un problema de un sobrecrecimiento de una bacteria de este grupo. Entonces, ya vimos la parte de esa diversidad y la distribución a nivel de filo. También se puede determinar que una persona posiblemente tiene disbiosis si se encuentra, como les decía, un sobrecrecimiento de bacterias y hongos, ¿verdad? Entonces, con respecto a las bacterias, pueden ser muchas, ¿verdad? Las que más comúnmente se encuentran son las escherichias, las klebsielas, los citrobacters, son enterobacterias,
también pseudomonas, streptococos y muchas otras más. La gran ventaja, como les decía, es que con mi bioma las vemos todas, entonces podemos encontrar sobrecrecimientos de bacterias que incluso no se han observado en otras poblaciones a nivel mundial. Pero también tenemos la opción para las personas que también se hagan la prueba que incluye los hongos, ver si existe un sobrecrecimiento de cándida, ¿verdad? Eso debido a las dietas occidentalizadas, que son altas en azúcares y algunas otras condiciones de estilo de vida, es cada vez más común en las personas, ¿verdad? Tener esos sobrecrecimientos de cándida que afectan su salud. Entonces, esto se puede medir de diferentes maneras. En el reporte de nosotros también presentamos la distribución de las bacterias a nivel de género. Vean, por ejemplo, acá esta persona a la cual le encontramos, ¿verdad? Esos indicios de disbiosis, parece que tienen las Escherichias tremendamente aumentadas, ¿verdad? Entonces, acá definitivamente vemos que hay un posible sobrecrecimiento y que más adelante en el reporte, cuando veamos la distribución de todos los bichos que son importantes uno por uno, vamos a encontrar estos tipos de valores que nos van a reafirmar, ¿verdad? Las observaciones que vemos en estos gráficos. Entonces, por acá vemos Escherichia. Como les decía antes, los valores bajos, ¿verdad? Son el valor mínimo observado en una persona sana en alguna parte del mundo. El valor alto es el valor máximo observado en una persona sana en alguna parte del mundo. Pero cuando una persona se sale del rango, inmediatamente salta una alerta, le decimos valor fuera del rango y le afirmamos que tiene una abundancia mayor a la observada en la población sana, ¿verdad? Eso es lo que indica un posible sobrecrecimiento de algún patobionte o algún bicho que puede ser el motivo de los problemas de salud que está presentando la persona. Luego, otro tipo, ¿verdad? Otro modo de disbiosis que cada vez se le presta más atención y que es probablemente más común que los sobrecrecimientos es cuando hay disbiosis por pérdida de bacterias beneficiosas. Y es que como ya lo habló el doctor de Meservil y ya lo expliqué yo hace unos minutos, hay unas bacterias como la Akkermansia, el Faecalibacterium y las otras productoras de butirato, junto con otras, ¿verdad? Que también producen moléculas beneficiosas para la salud, que son vitales para el buen funcionamiento de la microbiota. Y cuando esas bacterias no están, no se cumplen esas funciones y entonces empieza a haber disbiosis y se ve reflejado, ¿verdad? En muchísimos problemas de salud. Entonces, una de esas bacterias benéficas es la famosa Akkermansia, que ya el doctor mencionó. Vean acá, este paper salió también el año pasado. Me pareció muy interesante. Este es Akkermansia específicamente en pacientes que tienen colitis ulcerativa. Y entonces acá hacen un estudio de la microbiota de estos pacientes, los dividen en 4 grupos, ¿verdad? En azul son los controles saludables, personas que no tienen la enfermedad. En verde, personas que están en remisión desde hace más de 2 años. En naranja, personas que tienen remisión entre 2 meses y 2 años. Y en rojo, personas que tienen la sintomatología activa, ¿verdad? Que están padeciendo la enfermedad en ese momento. Y entonces lo primero que encuentran es que hay una pérdida de diversidad en el índice de Shannon, que fue el que les presentamos hace poco, en las personas que están en remisión de hace poco o que tienen sintomatología en ese momento. Y que las que ya están en remisión larga volvieron a niveles de diversidad que son comparables con las personas que están saludables. Pero además demuestran que esas personas que están saludables, lo pueden ver en el gráfico que está más a la derecha, y las personas que están en remisión larga tienen una abundancia relativa alta de un grupo de bacterias que son los Verrucomicrobia. En ese grupo están incluidas las Akkermansias. Y como ven, básicamente no existen en las personas que están sintomáticas o que acaban de entrar en remisión. Y luego, en el gráfico del centro, ¿verdad? Ellos hacen un análisis de riesgo y entonces lo que encuentran es que las personas que no tienen Akkermansia mucinífila tienen una probabilidad de casi el 50% más de volver a entrar recaer en la enfermedad que las que sí tienen Akkermansia mucinífila, ¿verdad? Entonces acá vemos el efecto directo de esta bacteria beneficiosa protegiéndonos, ¿verdad? Y ayudando a sanar de una enfermedad bastante importante como la colitis ulcerativa. Les cuento además, ¿verdad? Que en las personas longevas de Nicoya
Akkermansia mucinífera es una de las bacterias más abundantes. De hecho, el género Akkermansia está en el top 10 de los géneros más abundantes de bacterias que tienen estas personas. Los centenarios las tienen bastante altas y no las vemos en los hijos y los nietos de los centenarios, ¿verdad? Lo que nos dice definitivamente que hay ahí un efecto, ¿verdad? De la Akkermansia que probablemente está involucrado en la alta longevidad que vemos en esas poblaciones. Ahora, hay diferentes secciones del reporte de mi bioma donde vamos a ver los bichos que son beneficiosos. En este caso, vean que los gráficos más bien van de rojo, ¿verdad? Se le queda la señal universal de alerta cuando están bajas las bacterias buenas y cuando están altas en azul, ¿verdad? Que eso significa que está bien. Pues acá vemos Fecalibacterium prausnitzii, que es esa bacteria productora de butirato y que tiene un montón de otros beneficios para la salud. Cada vez se publica más sobre esta bacteria. Se ha visto que su presencia también es indicativo de que algunas personas van a responder a terapias contra algún tipo de cáncer, como melanomas y etcétera. Entonces, es una de esas bacterias súper buenas que la población costarricense, ¿verdad? A veces encontramos que ni siquiera se las podemos detectar, ni siquiera es que están bajas, es que no las detectamos. Entonces, en la sección de envejecimiento saludable y producción de butirato, es muy fácil ver la lista, ¿verdad?, de todas esas bacterias beneficiosas y si encontramos que no se detectó ninguna o todas están bajas, eso también puede ser un indicativo, ¿verdad?, importante de que esa persona tiene ese tipo de desbiosis por la falta de microorganismos benéficos. Entonces, bueno, el reporte, como les decía, tiene información sobre bacterias asociadas a diferentes procesos, ¿verdad? Que están resumidos en esta figura, donde vemos ya los mecanismos, ¿verdad? Cuáles son las moléculas que se producen, dónde es que intervienen muchas de estas bacterias, enfermedades gastrointestinales, que ya hablamos, pero también enfermedades crónicas, metabólicas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con saciedad, control de peso, cómo almacenamos energía, cómo almacenamos grasa en el tejido adiposo, resistencia a insulina, ¿verdad? Otras bacterias que son importantes, enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, las que metabolizan la fosfatidilcolina y la carnitina de la carne para hacer trimetrailamina, que luego se puede oxidar en el hígado y que eso produce aterosclerosis, enfermedad cardiovascular. Igual con salud mental y otras más. Luego, existe también la posibilidad para las personas en las que el médico de ustedes crean podría tener un sobrecrecimiento de cándida de hacer la prueba que se llama Mibioma Plus, que también incluye el análisis del micobioma. El micobioma es tema, ¿verdad?, de investigación activa en este momento, bastante intensa. Sabemos un poco menos sobre el micobioma que sobre el microbioma, pero ya también hemos encontrado algunos patrones que son importantes y que les comento por acá. El primero es que hay más variabilidad dentro del individuo, ¿verdad? Es bastante más variable la microbiota que la microbiota, que es muy estable. Pero en esta figura que les muestro acá, donde un grupo de investigadores hizo un metaanálisis parecido al de nosotros, donde tomaron datos publicados de microbiotas en diferentes regiones a nivel mundial y los consolidan para encontrar, ¿verdad?, que básicamente las microbiotas de las personas muchas veces se distribuyen en 4 tipos, que ellos le llaman enterotipos del microbiota, digamos. Una, que es la más común y la que más se encuentra en personas saludables, está dominada por Saccharomyces, ¿verdad? Saccharomyces es una levadura que se encuentra en el ambiente, que está en los alimentos fermentados, en el pan, en algunas bebidas que nos gusta consumir cuando nos divertimos y vemos fútbol, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas personas tienen unas abundancias aumentadas bueno, no abundancia aumentada, sino que está su microbiota dominada por Saccharomyces. El segundo tipo más frecuente es el de Cándida, ¿verdad? Las personas que tienen una microbiota dominada por Cándida, no necesariamente un sobrecrecimiento, y ahora lo vamos a ver, es posible tener una microbiota dominada por Cándida y estar saludable, sobre todo las personas que tienen dietas americanizadas, ¿verdad? Entonces eso se observa mucho en las personas que están en Norteamérica, sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, nosotros como adoptamos muchos de sus costumbres y tipo de alimentación, es posible que veamos patrones similares.
Otro de los tipos, ¿verdad? Es el tipo que está dominado por aspergillus y luego por un ascomicete bastante menos común, que también se observa en algunas personas, sobre todo en Asia. Entonces, bueno, nosotros reportamos, ¿verdad? Esos hongos que son los más importantes y que dominan las microbiotas de las diferentes poblaciones. Entonces podemos ver Saccharomyces, Cándida, con un valor de referencia. Por ejemplo, acá, este caso es de una persona con una microbiota dominada por Cándida, pero que todavía está dentro del espectro de lo que se considera, ¿verdad? Posiblemente saludable. Si estuviera aumentado, eh, entonces nosotros acá veríamos una alerta, ¿verdad? Que dice que tiene más cándida lo observado en la población sana y entonces eso es un indicativo de que tal vez tiene un sobrecrecimiento de cándida. Entonces, bueno, ¿cuáles son las ventajas que nosotros consideramos que tiene mi bioma? Como les decía, tengo más de 10 años de experiencia haciendo investigación. También tengo bastante claro, ¿verdad?, cómo es que funcionan muchas de las alternativas, ¿verdad?, como el DIMAP y Genova, y algunas de sus debilidades y algunas de las cosas de las que se les ha criticado las hemos tomado en cuenta, ¿verdad?, y hemos tratado de ofrecer una alternativa de la más alta calidad utilizando la mejor tecnología y el estado del arte de todo lo que tiene que ver con análisis de microbiota, ¿verdad? Y es que justamente el tipo de análisis que es propietario nuestro, ¿verdad? Está diseñado por mí. Es básicamente lo que se hace a nivel de investigación top en las universidades más importantes del mundo y está puesto a la disposición para las personas acá en Costa Rica. Para nosotros y para mí como investigador, la veracidad científica es tremendamente importante, ¿verdad? Entonces nos preocupa muchísimo mantener esos estándares de calidad y ofrecer, ¿verdad?, la mejor respuesta posible a las personas que decidan hacerse esta prueba, ¿verdad? Y entonces, desde el manejo apropiado de la muestra, nosotros pensamos en todo el proceso y verificamos, ¿verdad? Y analizamos la calidad a lo largo del mismo. Entonces, les cuento que la prueba de mi bioma utiliza una solución estabilizadora, ¿verdad? Para tomar la muestra, que lo que hace es detener por completo la replicación y la actividad microbiana, y eso nos permite tomar una fotografía instantánea, ¿verdad?, de la microbiota en las heces al momento de salir de la persona, que es un verdadero reflejo de lo que tiene en su intestino, ¿verdad? Eso lo que hace es que minimiza, básicamente elimina la probabilidad de que exista un sobrecrecimiento por una proteobacteria, ¿verdad? Una pseudomonadota que sea artificial. Y es que si las heces se agregan en un medio de transporte, que si bien es cierto, no tiene, digamos, azúcar, ¿verdad? Solo tiene sales, pero tiene heces, las heces tienen un montón de comida para esas proteobacterias. Entonces, en lo que se monta el avión, llega a otro laboratorio, se le hace la muestra, es probable que sí se puedan observar algunos sobrecrecimientos que son falsos positivos y que no son verdaderos en la muestra. Nosotros hacemos un análisis de datos bastante exhaustivo, ¿verdad? Donde nos preocupamos por toda la parte esa de control de calidad, controlamos, ¿verdad? Que solo utilizar las secuencias que pasen ciertos controles, hacemos la interpretación de los datos y el reporte evoluciona en tiempo real, ¿verdad? Eso es otra cosa muy importante que está ligada a la siguiente característica, que es que el apoyo técnico está en Costa Rica, ¿verdad? Entonces nosotros pasamos investigando esto, pero también estamos acá en la disposición, ¿verdad? Y nos interesa mucho comunicarnos con ustedes. Si mañana el doctor León de Meservil me dice, Gabriel, veas que apareció esta bacteria que estaba leyendo, que es sumamente importante para la enfermedad de X, me gustaría que la incorporen en el reporte. Entonces, ese mismo día, ¿verdad? Prácticamente la podemos incluir y y así el apoyo técnico, cualquier pregunta que tengan, al estar nosotros acá, es mucho más fácil que teniendo que hacer alguna llamada internacional a una persona que no tiene capacidad de decisión y que no es el caso de nosotros acá. Y consideramos que tiene un precio bastante competitivo, ¿verdad? Tomando en cuenta la alta calidad y el precio de algunas alternativas en el mercado. Para el profesional de salud, ¿verdad? Nosotros creemos que una herramienta de detección precisa para el seguimiento de los tratamientos es un gran complemento, ¿verdad? Y una gran ayuda para la práctica de ustedes. También disminuir la subjetividad del efecto de las terapias, ¿verdad? El poder evaluar
con altísima precisión si vemos una mejora en la microbiota, si hay más microorganismos benéficos y menos de los malos, personalizar los tratamientos y las dietas, generar una historia clínica del microbioma de las personas, que eso va a ser muy favorable en el futuro cuando tengamos a la disposición todas esas terapias específicas para la microbiota. Y aparte, bueno, nosotros estamos en la mejor disposición de hacer un acompañamiento, ¿verdad? Para cada vez, ¿verdad? Utilizar mejor estos recursos y estas pruebas para que las personas mejoren su salud. Entonces, existen algunas pruebas complementarias, ¿verdad? Que se pueden hacer a la par de la prueba de mi idioma, que se pueden considerar, ¿verdad? Para tener como esos más signos y síntomas y que les ayuden a hacer su diagnóstico, ¿verdad? Eso incluye intolerancias a diferentes alimentos, glucosas, perfil lipídico, sangre oculta, Helicobacter, ustedes las conocen muy bien, ¿verdad? Marcadores de inflamación, SIBO y muchas otras más. Y finalmente les voy a contar rápidamente en qué consiste, ¿verdad? El kit de mi idioma es una cajita que tiene unos materiales. Los más importantes es un instructivo donde se explica detalladamente cómo se toma la muestra. Está bastante claro y es muy sencillo. Dentro está el tubo, ¿verdad? Que les decimos que tiene la solución estabilizadora. Eso es sumamente importante. Le aclaramos a la persona que no debe tirar ese líquido, ¿verdad? Sino que debe conservarlo. Y el otro pieza que es muy importante son que el kit incluye estos papelitos que nosotros llamamos atrapaeses. Esos atrapaeses son justamente un papelillo que tiene un adhesivo que se adhiere al inodoro y hace que la persona se pueda tomar la muestra, ¿verdad? De una manera mucho más confortable en la casa, ¿verdad? Y a nosotros nos garantiza que no se va a contaminar con con la orina, perdón, de los pacientes, ni tampoco con las paredes, ni el agua que está en el inodoro, y nos garantiza que la muestra va a tener la mejor calidad. En la tapa del tubito que nosotros les damos, vienen como ese tipo de palita, ¿verdad? Entonces, una vez que la muestra de heces está en el atrapa-heces, le indicamos a la persona que debe tomar de 2 o 3 regiones y que devuelva la palita con las heces al tubo y que lo mezcle muy bien. Una vez que se mezcla, esa muestra es estable entre 28 y 40 días a temperatura ambiente, ¿verdad? Entonces no hay necesidad de salir corriendo, no hay necesidad de que las personas metan sus muestras al refrigerador o a una hielera, ¿verdad? O alguna de esas prácticas que son poco higiénicas, sino que más bien la introducen en un sobrecito blanco, ¿verdad? De grado alimenticio que nosotros les incluimos en la caja y se contacta con el laboratorio o con nosotros para que se haga la recolección de la muestra. Perdón. Y bueno, una vez que nosotros tenemos la muestra en nuestras manos, tardamos de 2 a 4 semanas en enviar un correo electrónico con los resultados y con todas las recomendaciones y sugerencias que ya les expliqué, ¿verdad? Acá es muy importante resaltar, ¿verdad? Que una prueba de microbiota no es algo que se haga de emergencia, ¿verdad? Entonces, eh, entendemos que las personas siempre están ansiosas por conocer sus resultados y saber cómo sale, pero es el tiempo de respuesta, ¿verdad? Que es estándar y que es bastante competitivo con lo que se hace en este tipo de análisis de alta calidad en otras partes del mundo, ¿verdad? Lo normal es que entre 3 y 5 semanas es lo que vemos en otros países que tarda hacer un análisis de este tipo. A nosotros tardamos en un tiempo similar, ¿verdad? Y es que es muy complejo, tiene muchos pasos, ¿verdad? Se hace la extracción de los ácidos nucleicos totales, se evalúa su calidad, se envía a secuenciar el ADN a Estados Unidos, porque en Costa Rica no contamos con secuenciadores del tipo y la calidad que necesitamos para obtener la información requerida para el reporte de bioma. Y una vez que nos mandan los datos de regreso, entonces tiene que pasar por todo el análisis del software nuestro, ¿verdad? Del clasificador, etcétera, para generar el reporte que al final es el que le hacemos llegar a ustedes y al paciente. Entonces, bueno, les decía que hay 2 tipos, ¿verdad? La de mi bioma, que es la que hace microbiota, y luego tenemos la opción de mi bioma plus, que tiene la microbiota, la parte bacteriana, que tiene la micobiota, le hacemos los hongos, ¿verdad? Con un marcador diferente al de las bacterias. Y aparte les incluimos un reporte microscópico, ¿verdad? Ese sí se hace mediante observación, no mediante ADN, de parásitos intestinales. Y esto es como para darle un valor agregado, ¿verdad? Al paciente que decida hacerse la prueba Plus y que tenga como una perspectiva integral, ¿verdad? De los diferentes tipos de microorganismos que puede tener en su muestra.
A modo ya de resumen, ¿verdad? Para ir cerrando por acá. Entonces, el reporte es bastante extenso, tiene mucha información, está escrito en un lenguaje sencillo, como vieron, es fácil de interpretar, sobre todo ver esos patrones, ¿verdad? Eh, para ustedes, cuando se familiaricen cada vez más, va a ser muy fácil, les va a tomar un par de minutos como poder detectar esos patrones de que indican posibles disbiosis. Y además el reporte está distribuido en diferentes secciones, ¿verdad? La parte de diversidad, los grupos bacterianos importantes, las enfermedades, las bacterias relacionadas a enfermedades metabólicas, sobrepeso, cardiovasculares, salud mental, luego todas las bacterias que tienen que ver con envejecimiento saludable. También reportamos muchos probióticos, ¿verdad? La mayoría de esos que están en los productos en el mercado que decía el doctor, para ver si las personas que se toman esos probióticos son los indicados para ellos y si se están estableciendo en su microbiota. Tenemos una pequeña sección de rendimiento deportivo donde reportamos algunas bacterias que se ha visto que personas de élite de alto rendimiento las tienen aumentadas. También, como les decía, hacemos microbioma y la parte de parásitos intestinales. Entonces, de eso se trata mi bioma. Espero no haberme tomado demasiado tiempo y si tienen alguna pregunta por acá, tal vez la podamos contestar. No sé si tenemos algunos minutos o si no, con mucho No, gusto más se pueden bien, comunicar con nosotros y en cualquier momento las atendemos. muchas gracias, doctores, tanto don León de Macervil y el doctor Vargas. Justo les estaba poniendo en el chat que sí, que desde hace unas semanas el Laboratorio Clínico del Hospital Metropolitano cuenta con la prueba. Tenemos aquí conectada a la doctora Indira Rivera, que es la persona encargada del hospital, ¿verdad? Tanto a su correo o al WhatsApp, que se los puse en el chat para poder apoyarles. Y bueno, por dicha, aquí estamos al pie del cañón. Y dijo el doctor León de Macervil que era invitado al desayuno, así que si tienen alguna pregunta o algún comentario, es un buen momento para hacerlo. Gabriel, Muy bien, voy a dejar de compartir para poder verlo, doctor. ok. Con toda la experiencia tuya de lo que es las investigaciones que hiciste en Estados Unidos y lo que ya hacen en la zona sur de Nicoya, ¿crees que este es el método como mejor para poder medir microbiota y disbiosis? ¿O en tu montón de exámenes que hiciste allá existirá otra alternativa? ¿O este pareciera ser el método que mejor que podemos disponer en el país? Es Sí, importante sí. que le gustaría uno saber en niños autistas, si uno pudiera encontrar cuáles son sus carencias microbianas para de darles las bacterias que son de niños sin el espectro autista y mejorar parte de su enfermedad. Entonces sería muy valioso que esto lo tengan los pediatras y que sea una herramienta que puedan tomar decisiones en este tipo de enfermos. Sí, qué hecha que preguntó eso, doctor, es bien importante. Sí, ¿verdad? En todo lo que hemos visto, digamos, la intención de nosotros siempre es ofrecer el mejor tipo de análisis posible, ¿verdad? Entonces, como les decía, tenemos, ¿verdad? Conocemos algunas de las alternativas que se hacen en otros países, cuáles son sus debilidades y nosotros tratamos de abordarlas al máximo, ¿verdad? Con nuestro análisis para justamente ofrecer como la mejor alternativa posible, ¿verdad? Esto es una cosa que evoluciona todo el tiempo, yo constantemente estoy investigando y probando cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, van a ir viendo, ¿verdad? En el tiempo cómo cada vez el análisis va a ser mejor. Otra cosa que a nosotros nos interesa muchísimo es la parte de los rangos, ¿verdad? Que uno no sabe de dónde esas compañías, cómo hacen para determinar esos rangos. Nosotros utilizamos datos que están públicos, disponibles de miles de personas, ¿verdad? Y que son datos que se hicieron en investigación seria, que fue publicada, ¿verdad? Entonces eso nos da esa confianza de que los rangos que nosotros determinamos son los más cercanos a la realidad, pero también es cierto que no conocemos nada de la microbiota del tico, ¿verdad? Solo lo que nosotros hemos hecho en Nicoya. Entonces, nuestro plan es que ojalá muy pronto, cuando ya un número, ¿verdad?, importante de personas en el país se lo haya hecho, empezar nosotros a ajustar esos rangos para que sea más reflejo de la población costarricense, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, considero que el análisis es bastante bueno y que solo va a mejorar, ¿verdad? Entonces, va a ser cada vez más interesante. La pregunta que uno se hace, Gabriel, es cuando usted me determina, tengo poca carmancia, ¿qué hago para aumentarla? ¿Será un probiótico mágico para eso o será nada más nutrición de comer ciertas cosas que aumentan la carmancia? Que eso es lo que uno quisiera con el examen, decir qué bacterias
beneficiosas. Estamos bajos para conseguir probióticos en ese sentido o alimentación en ese sentido. Sí, esa pregunta es súper importante, ¿verdad? De eso se trabaja bastante. Hay diferentes maneras. Bueno, la quermancia es súper buena, ¿verdad? Y todos deberíamos tener por lo menos quermancia, bifidobacterias y fecalibacterium, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se sabe de cómo se puede aumentar la quermancia? Lo primero que hay que saber es que Akkermansia es una bacteria que nosotros adquirimos del ambiente, ¿verdad? Posiblemente de la dieta. Y lo que conocemos es que conforme aumenta la edad, disminuye, ¿verdad? Entonces aumentan los pantobiontes y perdemos las Akkermansias. Entonces, una de las estrategias es tratar de mantener esas Akkermansias altas. Entonces, una de las cosas que se habla mucho es todos los alimentos que tienen polifenoles y que son de color rojo, ¿verdad? Esa es una gran alternativa. Los arándanos también tienen polifenoles que le gustan mucho a las Akkermansias y que responden muy bien, ¿verdad? Entonces, al aumentar la dieta, la fibra y este tipo de alimentos, vamos a favorecer que crezcan. También se conoce que bifidobacterios, algunos que se venden incluso como probióticos, también favorecen que aumente la Akkermansia. Entonces, la dieta, las bifidobacterias y ese tipo de alimentos, ¿verdad? Van a promover que Akkermansia aumente. Ahora, hay alguna información, ¿verdad? Y algunos artículos científicos en los que se ha visto que algunos edulcorantes podrían estar afectando y disminuyendo las poblaciones, ¿verdad? Y algunos tipos de alimentos sobre ultraprocesados definitivamente correlacionan con pérdidas de Akkermansia, ¿verdad? Entonces, alejarnos de ese tipo de alimentos y más bien consumir fibras y esos vegetales de colores rojos. Y bueno, Doctora, la aquí suplementación con probióticos. tenemos varias preguntas en buena hora, más bien que bueno, se nota el interés de la charla porque aquí siguen conectadas 46 personas. Fabiola Taylor dice, ¿qué tipo de secuenciador se utiliza para esta prueba? Nosotros utilizamos Illumina, Novasic, el último de Illumina. Perfecto. Vivian dice, doctor, ¿podrá repetir en la charla la interpretación que trae el reporte, la parte probióticos, qué información trae? Lo que se reporta son los diferentes probióticos, ¿verdad? Que están incluidos en muchos de los productos en el comercio. Y entonces lo que se ve es el tipo de ese gráfico, ¿verdad? De las barritas, donde vemos si están bajos, altos y si no están detectados. Entonces ahí vamos a ver si les detectamos o si no les detectamos los lactobacillus, bacillus y bien bifidobacterias. Y hay una lista ahí de los probióticos más comunes. Buenísimo. La doctora María del Pilar Navas Aparicio dice, muy buena conferencia, en un mes entra al país uno para prevenir la mastitis. ¿Existen algunos estudios de vitamina D para mejorar la microbiota? Sí, hay algunas cosas sobre vitamina D, ¿verdad? Y disbiosis. Yo todavía no tengo muy claro exactamente cuál es el mecanismo, para ser honesto, ¿verdad? De cómo es exactamente, ¿verdad? Que tiene que ver, pero sí hay esos estudios de asociación. Entonces, bueno, me puedo comprometer a buscar un poco más, ¿verdad? Sí los he visto, los tengo por ahí, pero se lo quedo viendo y se puede comunicar conmigo la doctora y podemos conversarlo, sí. Ok. Qué gusto que esté conectada la doctora. La doctora es muy estudiosa. Es importante que vienen medicamentos probióticos que van a mejorar muchas diferentes áreas. Ahora está viniendo uno que es para la dermatitis de contacto. Entonces son probióticos que van a mejorar y dar bacterias que vayan, vitamina D, cada día se le conocen mejores acciones. La vitamina D dejó de ser como vitamina para convertirse en una hormona que evita inflamación. Entonces tiene un efecto beneficioso en la inflamación del intestino cuando hay disbiosis. De hecho, que muchos de los probióticos le suman vitamina D para tener un efecto sumatorio en la recuperación y tener bacterias beneficiosas, especialmente en los primeros 6 meses de la vida, cuando hay probióticos con vitamina D que hacen que se promueva más, que haya más bifidobacterium, que es la bacteria que uno quisiera que los niños tengan mucho, porque eso les evita alergias, les evita diarrea, les evita una serie de cosas. Qué dicha, Pilar, que estás ahí estudiando microbiota, me alegro mucho. Sí, más bien también aquí tenemos a la doctora Mariela Pacheco de CNC, que también me ha contado del Centro de Nutrición Clínica, que lleva mucho tiempo estudiando también todo el tema alrededor de la microbiota.
Luis Daniel Q dice, ¿el costo de la prueba se puede saber o lo define el hospital? Ya se lo comparto aquí por el chat, Luis Daniel, ahí como todo, ¿verdad? Dentro del ecosistema de Montecristo Salud tenemos un precio normal y un precio MediSmart. Lo importante, ¿verdad? Y porque es que el hospital está trabajando con Juan Gabriel y con mi bioma, con laboratorios, justamente para que la logística, previamente coordinado con Indira Rivera, usted pueda coordinar para que le envíen a usted o al paciente el kit al laboratorio PAES y que se pueda retirar de ahí, ¿verdad? Entonces eso tiene una conveniencia, porque de hecho ahora otro médico me preguntaba, no todo tiene que hacerse directamente en el hospital, sino que se puede coordinar con el ecosistema de laboratorio PAES, lo cual, ¿verdad?, nos abre todavía más la posibilidad de llegar a más personas. Ya les voy a hacer el copy-paste de 2 de las pruebas, pero si Indira está por ahí y no lo puede pegar, creo que mejor. Muchas gracias. Alejandro, sí, es importante que somos el primer hospital en el país de tener esta prueba. Me siento sumamente orgulloso de ser metropolitano porque estamos ofreciendo a nuestros pacientes una manera de hacer el diagnóstico de disbiosis. Y eso para las personas es muy importante. Antes, cuando yo iba a congresos en Estados Unidos al principio, nunca se hablaba de este tema. Y ahora en los últimos congresos que hoy, una tercera parte del congreso está relacionado con todo lo que es enfermedades asociadas a problemas de disbiosis y de probióticos. Así es que cada día tenemos que conocer más y si tenemos una prueba correcta, buena, para hacer diagnósticos, el hospital y los pacientes se van a ver muy beneficiados. De ahí que dicha que vamos a la vanguardia de esta prueba, Gabriel. Ojalá que usted nos dé la talla y nos dé siempre todas las respuestas que queremos y cada día tengas más información científica para mejorar la prueba en todos sus aspectos. Para eso estamos, sí, claro, muy importante eso que usted dice, doctor, y es que sí, ¿verdad? Los efectos de esa explosión, ¿verdad? Todo lo que sabemos ahora y los grandes beneficios y las oportunidades terapéuticas, ¿verdad? Porque muchas veces se dice que la microbiota es el único órgano que se puede modificar. Entonces, de ahí la gran posibilidad y el gran potencial, ¿verdad? Que tiene el tratarla, intervenirla a partir del conocimiento, ¿verdad? De los bichos que están ahí y poder hacer el seguimiento de cómo es que mejora en el tiempo y qué le resulta al paciente y qué no, ¿verdad? Correcto. Dice Javier Badilla, muy interesante tener ahora a mano este instrumento para valorar microbiota, sobre todo para enfermedades reumatológicas donde la disbiosis juega un papel importante y estudiar la microbiota puede ayudar al manejo incluso de enfermedades, principalmente las espondiloartritis. Saludos. Qué bien, Saludos, Javier, sí. qué bien, Javier Badilla, que estés conectado. Me alegro mucho. Javier es un extraordinario reumatólogo que es muy importante y ahora por dicha va a dar consulta en San Carlos, allá para nosotros. Gracias, Javier. Todavía mejor. Bueno, yo creo que si no tenemos más preguntas o comentarios, reiterarles, ¿verdad?, que esta charla ahorita la subimos al canal de YouTube. Ahora justo que el doctor de León de Meservil hablaba sobre las zonas azules, tenemos una charla del doctor Mauricio Bon que habla sobre la ciencia de la longevidad. Si el tema de zonas azules les interesa, creo que puede valerle la pena buscar esa charla en nuestro canal de YouTube, EduMédica HM. Y más bien, muchísimas gracias, doctor Vargas, doctor León de Meservil. Usted desde que ingresó al hospital como director médico ha estado hablando de la microbiota y reiterándonos, ¿verdad?, la importancia del intestino como el órgano más importante del cuerpo humano. Si no lo tenían claro, creo que hoy ¿verdad?, más datos para poder conocer y comprenderlo. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Excelente trabajo. Feliz noche a todos, que estén muy bien. Gracias por la Hasta luego. invitación. Hasta luego. Hasta luego.